¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su bello podcast, Desafío Ser Millonario. El libro del día de hoy es El economista callejero, por Axel Kaiser. Este libro lo que intenta es explicar ciertas cuestiones económicas de una manera que sea entendible para cualquier persona. Creo que como emprendedor te va a servir bastante. Entonces, pues vamos a darle, ¿vale? Este libro tiene una lección por capítulo, entonces de la misma manera lo voy a dividir, ¿vale? Lección número 1, trabajar es vivir. Como tal, la vida es un problema económico, porque para amar o ser felices, primero tenemos que estar vivos. Y para vivir necesitamos del tema económico y resolver la escasez de recursos como la comida o resguardarse del clima. Todo lo que sea escaso se considera un asunto económico, ya que implica conseguir o crear recursos para subsistir. Y después de resolver lo básico, ya se desprende hasta lo más banal como ir al cine o bailar, ¿vale? El aire, por ejemplo, no es un asunto económico porque lo obtenemos de manera ilimitada, ¿vale? Entonces, que algo sea limitado es una de las características de los recursos económicos. Muchas veces los países o las sociedades que han resuelto las necesidades básicas de alimento, ropa, vivienda, pues ya después se pueden dedicar a producir cosas como el arte, la cultura, la literatura o ciencias más avanzadas. Ahora, claro que es más importante comer que tener un avión privado. No estamos discutiendo aquí cuál es el más importante, pero un avión también es un asunto económico porque no lo podemos tener de forma ilimitada, y segundo porque hay alguien que lo quiere tener, tiene demanda. Entonces, recapitulando esta parte, todos los bienes económicos son todos aquellos que sean demandados y a la vez escasos. Entonces debe ser producido para satisfacer la necesidad de tenerlos, ¿vale? Ahora, todos los trabajos deben servir para crear bienes o servicios que otros demanden, porque así puedo intercambiar mi trabajo por otras cosas. Por ejemplo, si una persona se dedica a contar las nubes, no tiene ningún derecho de exigir que se le remunere por eso. ¿Por qué? Porque nadie demanda o requiere lo que está haciendo. Pero si en cambio se dedica a hacer música que otros pagan por escuchar, o cazar aves cuya carne es demandada para comer, entonces podríamos obtener un ingreso de eso que te va a permitir vivir del esfuerzo o del trabajo que haces. Ahora, aquí empezamos por lo sencillo, pero es importante que empecemos explicando lo más básico y cada idea de este libro se va a ir hilando poco a poco, ¿vale? Lección número 2. Solo se puede vivir del trabajo propio o del ajeno. Ahora, hay dos formas de conseguir los recursos que necesitamos. La primera depende del esfuerzo propio y la segunda del esfuerzo ajeno. Como por ejemplo los niños o los enfermos, pues también dependen de un esfuerzo ajeno. O también lo puedes adquirir quitándolos por la fuerza, como lo hace el gobierno con los impuestos. Y es importante entender aquí que el Estado o el gobierno no es un dios que pueda proveer recursos creándolos de la nada. Por ejemplo, si queremos salud, educación, vivienda y gratis y para todos, alguien debe de trabajar para crearlos o producirlos, ya que todos dependen de la creación de bienes o servicios económicos que, como vimos, son escasos y demandados. Esto lo hace claro a través de impuestos. Entonces, los políticos y funcionarios estatales no producen recursos, solo los administran y consumen. Y todos estos recursos deben extraerlos de la ciudadanía para poder repartirlos a educación, salud o cualquier otra cosa que se les ocurra. Y estos funcionarios administrativos y políticos viven gracias a la riqueza que se les saca a quienes producen, pues de ahí se pagan los sueldos de ellos. Ahora, no significa que el Estado sea innecesario o carezca de una razón para existir, sino que nada más es tener conciencia que el Estado no puede existir y no puede entregar nada sin que antes se lo haya quitado por la fuerza a la ciudadanía. Y que el Estado, pues es eso, vive de la confiscación de lo producido por otros. Entonces, si una persona afirma que tiene derecho a algo gratis por parte del Estado, como la salud, equivale a afirmar que se tiene un derecho sobre los frutos del trabajo de otra persona, porque lo que se reclama
es una transferencia de recursos que realiza el Estado como le convenga. Entonces, todas las personas nos esforzamos para generar más recursos con el fin de vivir mejor, tanto nosotros como nuestras familias. Pero aquí hay un paréntesis: si al final nos quitan una parte importante de nuestro trabajo a través de impuestos, nuestro incentivo para producir se va a ver disminuido y va a ser más conveniente trabajar al mínimo, ya que pues el resto se va a llevar gran parte de nuestro trabajo. Y este es un riesgo que provoca cuando el gobierno tiene impuestos demasiado altos, o en todo caso las personas van a optar por abandonar el país o la comunidad que les está quitando gran parte de lo producido para irse a otra donde no la hagan tanto, ¿no? Paraísos fiscales, etcétera. Por ejemplo, los streamers en España que se van a Andorra porque les cobran muchos impuestos, prefieren irse a vivir a un país donde no les cobran tantos impuestos, y el gobierno español al final deja de recibir ese dinero y ahora lo recibe en menor grado Andorra, pero atrae personas que están dispuestos a gastar su riqueza en su país, lo cual es bueno para ellos. Entonces, lo que se quiere decir es que si hay una redistribución de recursos de una manera desmedida, todo el sistema de creación de recursos va a colapsar. Entonces la gente va a empezar a morirse de hambre. Entonces por eso los programas sociales excesivos del gobierno a la larga, en vez de sacar de la pobreza a la gente, la va a generar. Y sí, no es lo mismo que la redistribución la haga Estados Unidos a que la haga México, porque países con altos niveles de tecnología y de capital siempre van a tolerar una mayor redistribución de la riqueza, pero como todo también va a tener su límite. Bueno, vamos a la siguiente lección número 3. La oferta es demanda y la demanda es oferta. Ahora, vimos que hay dos formas de conseguir recursos: por nuestros medios y quitándoselos a otros. Pero hay un tercero, que es el intercambio. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Digamos que en una tribu el cazador de liebres puede intercambiar parte de esa carne que él caza con el pescador de la trucha. A este intercambio voluntario se le va a llamar mercado. Ahora, la única razón por la cual el cazador de la liebre está dispuesto a intercambiar la carne de la liebre por la trucha es porque para él la trucha tiene el mismo valor o más que la carne de liebre que está dispuesto a ceder. Si el cazador de la liebre prefiriera quedarse con toda su carne porque no le gusta el pescado, pues simplemente no la va a intercambiar. Entonces, al intercambiar la carne de liebre por la trucha, el cazador está comprando la trucha y al mismo tiempo está vendiendo su liebre. Por eso, en todas las transacciones del mercado, ambas partes son compradoras y vendedoras al mismo tiempo. Y de ahí se explica que la demanda de un producto que otra persona quiera implica la existencia de una oferta de otro producto generado por quien la demanda. O sea, se puede decir que la demanda y la oferta son dos caras de una misma moneda. Ahora, sigamos con el ejemplo. Digamos que en la tribu, el jefe de la tribu quiere incrementar la producción de ciertos recursos que no se producen a través de subsidios. Entonces, él decide confiscar la trucha o la liebre, o las dos, para dársela al productor de ropa de cuero y así estimular la confección de estas ropas. Esto significa que está redirigiendo recursos de un sector de la economía a otro, ¿ok? Entonces, se va a crear más ropa, pero será a costa de que haya menos trucha y menos liebre disponible para los demás. Ahora, el cazador y el pescador, por esa redistribución, van a tener menos capacidad de demandar otros productos de terceros, porque les quedará menos para intercambiar, ya que parte de su producción les fue confiscada. Ahora, vamos a meter a otra persona en nuestra historia: el fabricante de armas. Si el cazador y el pescador intercambiaban antes armas por su carne de pescado o de liebre, ya no van a poder hacerlo. Entonces el fabricante de armas va a vender menos arcos y menos flechas porque habrá menos demanda, porque los kilos de trucha o de liebre con los que le solían pagar antes fueron destinados por el jefe de la tribu a aumentar la producción de ropas de cuero. Ahora, lo único que ocurrió con la redistribución es que se redujo la capacidad de demandar cosas de parte del pescador y el cazador para aumentar en igual cantidad la demanda por parte de los productores de cuero, que son quienes recibieron las truchas y las liebres que les quitaron al cazador y al pescador. Ahora, es importante entender a dónde nos lleva todo esto.
nos lleva a que no existe un aumento de la riqueza total de la comunidad. ¿Por qué? Porque finalmente la ropa de cuero que se produce adicionalmente se crea a expensas de los arcos y las flechas que se dejan de producir. Y como la demanda está siendo controlada por el jefe de la tribu y por tanto no tiene un lugar en el mercado, es posible que el líder esté simplemente tratando de beneficiar a un pariente que confecciona ropa o que tiene poca clientela, pero el jefe de la tribu, al no tener un conocimiento de las necesidades reales de la tribu, o sea, no sabe la cantidad real que debe producirse de cada cosa, pues ahí viene una catástrofe, porque si la ropa de cuero fuera tan necesaria, habrá una mayor demanda de ella por parte de quienes las producen, otras cosas, y no sería necesario estimular artificialmente su producción, porque como vimos antes, todo lo que es demandado siempre buscará la forma de satisfacer esa demanda. Entonces un producto no necesita que lo ayudes artificialmente o que lo subsidies artificialmente para que el mercado solo busque cumplir esa demanda. O sea, este producto, si fuera tan demandado y fuera tan necesario para el mercado, el pescador y el cazador intercambiarían su carne por más ropas de cuero y no por arcos y flechas, ¿vale? Entonces, por eso los subsidios estatales se consideran distorsivos y solo les sirven a los beneficiados y no a la sociedad en general. Entonces, al mismo tiempo, el pescador y el cazador van a tener menos incentivos para producir. ¿Por qué? Porque parte de su trabajo les va a ser confiscado. Esto les va a llevar a que quieran bajar la producción y esto al mismo tiempo también va a llevar a que baje la producción total de riqueza del pueblo o de la sociedad, al disminuir la oferta y por tanto la demanda de otros bienes, ¿vale? Pero además, si todavía le agregamos que el jefe de la tribu contrató ayudantes para que le ayudaran a confiscar la carne y la redistribuyeran, entonces estas personas que contrató deben dejar de producir lo que originalmente producían y van a vivir ahora de lo que otros producen. O sea, van a generar todavía más pobreza, ¿va? Ahora, imagínate si esta tribu ahora empieza a usar el dinero como un medio de intercambio, pues todo se va a volver más complejo. Y ahora, el dinero como lo conocemos ahorita, que no está respaldado en nada, sabemos que imprimir dinero crea demanda en el sentido de que los billetes permiten a su portador exigir algo a cambio, pero esa demanda como tal no es real, ya que el portador de ese dinero no ha hecho nada para tener más riqueza, pero ahora va a tener más papel moneda para intercambiarlo. Y en el libro me da un ejemplo que la neta me gustó muchísimo, que explica completamente este fenómeno que pues es la inflación. A ver, imaginemos que estamos jugando Monopoly. Si repentinamente todos los jugadores multiplicaran por 10 el dinero que poseen, pues no habría ninguna diferencia en su posición dentro del juego. ¿Por qué? Porque el número de propiedades que pueden comprar va a permanecer igual, porque son limitadas. La diferencia será que los precios van a subir en términos nominales. Entonces, el hecho de que haya aumentado 10 veces la cantidad de dinero en poder de los jugadores no significa absolutamente ninguna mejora en su situación real como agentes del mercado. Ahora, sería muy distinto si solo algunos incrementaran la cantidad de dinero en su poder, porque tendrían una ventaja sobre los demás que no tuvieron el incremento. Si un jugador, por ejemplo, trajera billetes de otro juego idéntico y los agregara a los suyos sin que los demás se den cuenta, entonces este jugador va a haber incrementado su poder de compra a expensas del resto, que va a ser más pobre. Entonces, en otras palabras, este incremento artificial de la masa monetaria que llegó a través del jugador tramposo lo va a beneficiar solo a él. Y el efecto será que habrá menos propiedades disponibles para que otros los puedan comprar. Lo que ha habido aquí es una expropiación, un robo de la riqueza real o del poder adquisitivo de los demás jugadores. Entonces, así funciona la mecánica de la inflación creada por los gobiernos a través de los bancos centrales. Si el gobierno aumentara al doble el dinero disponible de todos los habitantes de un país, creándolo a través del banco central, las personas al principio pues van a reaccionar muy felices, van a comprar nuevos productos disponibles, etcétera, pero ante esa avalancha de nuevas compras, lo que va a ocurrir es que la demanda por bienes y servicios aumentará y va a generar una alza en los precios. Entonces la sociedad no va a estar mejor que antes, porque la cantidad de bienes, materias primas, manufacturas, comestibles va a ser exactamente la misma
y los precios van a aumentar el doble. Entonces, nadie va a estar mejor porque de nada sirve tener el doble de dinero si los precios también suben el doble. Sin embargo, sí va a haber personas que se puedan beneficiar de la inflación y esas personas van a ser las que tuvieron la oportunidad de gastar el dinero antes que los demás. Por ejemplo, los políticos recurren a la inflación para poder financiar el gasto estatal comprando cosas en el mercado antes que el resto. De hecho, así financian muchas veces las campañas políticas. Por ejemplo, en elecciones, pues se evita un gran costo político el subir impuestos. Por eso la inflación se le llama el impuesto encubierto, porque confisca parte del ingreso y la producción de las personas, transfiriéndolo a los primeros en recibir ese dinero sin declararlo abiertamente, o sea, el gobierno. ¿Va? Entonces vamos a la siguiente lección número 4. El que intercambia también lucra. Algo que debemos entender aquí es que el lucro es un concepto subjetivo porque se refiere a una valoración subjetiva. En nuestro ejemplo, quien recibió el pescado lucró porque obtuvo algo que valoraba más, como es la trucha, y viceversa. Quien recibió carne lucró porque valoraba más que la trucha. Por lo tanto, en una relación de intercambio siempre se benefician ambas partes y por tanto siempre se lucran ambas partes. El precio, además, pues nunca va a ser fijo, va cambiando. Si un año hay abundancia de liebre y hay escasez de truchas, entonces el precio de la trucha subirá en relación al de la liebre. Ahora, si compramos educación, salud, vivienda o cualquier otra cosa, estamos lucrando, ¿vale? Porque valoramos lo que recibimos más de lo que entregamos. Exigir educación gratis, por eso, implica reclamar lucro unilateral, porque se obtiene un beneficio, porque es algo que valoras, pero sin dar nada a cambio, ¿vale? Siguiente lección, la productividad determina nuestro ingreso. Bueno, aquí importante, lo que somos capaces de generar con nuestro trabajo y no la cantidad de trabajo que hacemos es lo que define la calidad de vida que tenemos en términos de consumo. Se puede trabajar muy poco y ser muy productivo consiguiendo un ingreso muy alto, o se puede trabajar mucho siendo poco productivo obteniendo un ingreso bajo. La diferencia pues está en varios factores como la tecnología, la creatividad, el capital humano, en la habilidad personal, ¿vale? Ahora, sigamos con el ejemplo. Supongamos que de pronto el pescador descubre una técnica para pescar mucho más eficiente porque fabricó una red y descubrió un mejor lugar para capturar peces. Entonces, gracias a eso, si antes pescaba 3 truchas al mes, ahora puede pescar 6 truchas de 2 kilos por semana, lo que pues lo va a llevar a multiplicar su ingreso por 8, ¿vale? Entonces ahora va a tener 48 kilos de trucha, gracias a la tecnología que su ingenio le permitió desarrollar. Este pescador ahora va a ser más rico que el cazador, pero el ingreso del pescador es equivalente a 24 kilos de carne de liebre. Esto significa que el pescador ahora es 6 veces más rico que el cazador, lo que antes no pasaba, antes estaban en el mismo nivel o parecido. Si te das cuenta, cada hora de trabajo produce más riqueza ahora, lo que significa que si él así lo quisiera, el pescador podría trabajar menos horas porque produce más por cada hora trabajada. Pero ahí no va a acabar la cosa. Con más ingresos, el pescador va a poder contratar a otros para que le ayuden a pescar. Entonces va a fabricar otras redes poniéndolas en distintos lugares del río y de esta manera el aumento del ingreso del pescador se traduce en aumento de riqueza para toda la tribu. No solo porque ahora va a contratar personas que van a tener a su vez ingresos, sino porque habrá más truchas para intercambiar, lo que hará que su precio sea menor, haciéndola más asequible. Ahora, ¿por qué va a bajar la trucha de precio? Porque hay más. Aumenta la oferta, si hay más truchas disponibles, su precio bajará respecto al de la liebre y de los demás bienes que producen en la tribu. Ahora, el cazador de liebres será más pobre de una manera relativa, es decir, comparándose con el pescador que lo superó en ingresos, sí va a ser más rico en términos absolutos, es decir, comparándose con los recursos que él tenía para vivir antes de su invento de la red. Esto porque sus 4 kilos de liebre le van a permitir ahora comprar más trucha, dado que su precio ha bajado por una mayor producción, ¿vale? Entonces todo lo anterior es gracias al invento que el pescador desarrolló para aumentar su propio ingreso. Entonces, cuando se dice que el mercado es un proceso que enriquece a toda la sociedad, se quiere decir que la búsqueda del interés individual deriva en un mayor bienestar colectivo, tal como en el caso del pescador. Si te das cuenta, es esencial que los creadores de riqueza, innovadores, comerciantes
y las personas de negocio puedan hacerse ricos, porque solo así van a poder enriquecer a todos los demás. Si nosotros intentamos frenar este proceso porque genera desigualdad, va a implicar condenar a todos a mantenerse en la miseria. Como vimos, el pescador no solo dio más trabajo, sino que además mejoró el ingreso del cazador y de todos los demás miembros de la tribu al hacer la trucha más abundante y más barata. Si hay más desigualdad, pero todos son más ricos. Entonces esto y no la igualdad debe ser el objetivo de una comunidad. Económica y moralmente es mejor una sociedad de personas que tengan más en cantidades desiguales que otra en la que todos sean pobres en cantidades iguales. Que Bill Gates sea rico es porque sus innovaciones nos hacen más ricos a todos, ¿vale? Lección 6. El valor es subjetivo. Esto se refiere al valor económico y no al valor moral, estético o espiritual. Lo que se quiere decir es que los precios de los bienes económicos son producto del juicio individual y subjetivo de quienes tienen una u otra preferencia dependiendo de múltiples factores que pueden ir desde necesidades biológicas, psicológicas o culturales. Entonces son las personas comunes y corrientes quienes determinan el valor económico o el precio, si lo quieres ver así, de las cosas de acuerdo a sus preferencias. Ahora, cada cosa tiene una utilidad para quien la demanda, pero es subjetiva. Por ejemplo, un monje budista no le va a dar un valor a un Ferrari como se lo va a dar un empresario. Otro ejemplo, el agua. Lo que define el valor o precio del agua no es su existencia en sí, sino su presencia en cada caso concreto. Por ejemplo, junto al río no va a valer lo mismo que en el desierto, ¿vale? En caso de la comida, no son los alimentos que utiliza un famoso chef para cocinar lo que define cuánto cuesta un plato que él prepara, es la demanda por su comida lo que explica su precio y también el de los alimentos que usa para elaborarlos. Y esto aplica al costo de los salarios también. El salario no lo paga el empresario, sino los consumidores. Un empresario no le paga a alguien que aporta mucho el salario mínimo. Si el conocimiento del trabajador es muy escaso, se va a pagar más. Si es un trabajador que puede hacer cualquier cosa, se le va a pagar menos. Pero es subjetivo al final. Si no se paga el salario que vale en el mercado, ese empleado va a ir con alguien que sí se lo dé, ¿vale? Y con eso vamos con la siguiente lección. Lección número 7. El salario lo pagan los consumidores. Entonces, ya vimos que la productividad determina nuestro ingreso. Los trabajadores asalariados tienen ingresos que, al igual que el pescador y el cazador, en el ejemplo de la tribu, están dados por su productividad y no por la explotación o decisión arbitraria del empleador que es dueño del capital. Si una persona de la tribu está dispuesta a trabajar con el pescador por medio kilo de pescado a la semana, es porque esta es la mejor opción que tiene para aumentar sus ingresos. Si trabajando por su cuenta o con otra persona tuviera mayores ingresos, no decidiría trabajar con el pescador. No se puede pagar cualquier salario. En un extremo no puedes hacer que las personas trabajen gratis. Entonces tienes que comenzar desde un salario equivalente a 0 y después irlo subiendo hasta encontrar a alguien que esté dispuesto a trabajar por ese dinero. Y del lado contrario, el trabajador va a desear siempre ganar un ingreso casi infinito, lo que pues tampoco va a ser aceptado. Entonces pues va a tener que pedir un monto viable para que el empresario pues quiera pagarle eso. Y entonces es en ese equilibrio donde el trabajador y el empleador pues encuentran un punto de acuerdo que ambos valoran más de lo que reciben que lo que le dan a cambio. Adicionalmente, en un sistema de explotación como el socialista, se destruyen los incentivos para crear riqueza y liquida el emprendimiento y los intercambios voluntarios en el mercado. Las personas son pobres todas por igual. Por eso es que los cubanos quieren escapar a los Estados Unidos y no a los estadounidenses a Cuba, ¿vale? Ahora, cuando el gobierno quiere subir el salario de los trabajadores, este condena al desempleo a todos a quienes se encuentran por debajo del margen de productividad impuesto legalmente. ¿Por qué? Porque vamos a nuestro ejemplo. Si el pescador de truchas lo obligan a pagarle a su ayudante 2 truchas en lugar de media, sus costos de producción se van a aumentar, con lo cual sus utilidades, es decir, la cantidad de trucha sobrante con la cual puede comprar o reinvertir para continuar desarrollando su negocio, van a ser menores. La razón por la cual el empresario
despide a los trabajadores cuando le suben artificialmente el salario es porque puede encontrar otros que le cuesten lo que dice la ley y además produzcan lo suficiente para cubrir el costo. El pescador pues va a dejar ir a los trabajadores que ahora le cuestan 2 truchas para quedarse solo con los más capacitados, energéticos, innovadores y cuya producción justifica pagarles eso, ¿vale? Por eso las personas muy calificadas ganan tanto dinero, pues hay una demanda por sus capacidades de crear valor para la empresa. La competencia en el mercado va a elevar los salarios de esos trabajadores, porque hay muchos que quieren contar con su capacidad. A ellos la ley del salario mínimo no les afecta en nada porque están pues muy por encima de ese monto. Entonces a esas personas el empresario debe subirles el sueldo, si no se van a ir con otra empresa. Y las personas menos calificadas, en cambio, o sea, las que son menos productivas, son despedidas porque su trabajo no cubre el costo que le genera al empresario. Entonces así el salario mínimo pues va a condenar a la informalidad a los más pobres al prohibirles que ofrezcan sus servicios a los montos que refleja su productividad real. Por eso, si hablamos de lo que se le llama un salario justo, es algo que no existe. Los salarios son algo, no son justos o injustos, simplemente son lo que son. Están determinados por la productividad y recuerda, lo que generan para el negocio y no las horas que trabajan. El que no todos los trabajadores pueden tener sueldos millonarios no se debe a la maldad del empresario, sino simplemente a que los recursos son escasos. De hecho, el salario no lo determina ni siquiera lo paga el empleador, sino los consumidores. Porque si vamos a nuestro ejemplo, si el pescador no logra vender ninguna trucha es porque ya no son valoradas y por tanto no va a poder ofrecer ningún salario a ningún trabajador. Del mismo modo, si nadie compra los productos de Microsoft, la empresa dejará de existir y no podrá pagarle salario a nadie, ¿va? Lección número 8. El capital es arroyo e ingenio bien aplicado. En un sistema capitalista como el nuestro, el capital es de los principales componentes. Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Para que lo entiendan mejor, cuando el pescador incrementó sus ingresos de manera importante gracias al invento de una mejor red para pescar truchas, esta red es lo que se le conoce como un bien de capital, porque su objetivo es participar en las producciones de bienes de consumo finales. Toda actividad tiene por objeto final aumentar el consumo, porque no tendría ningún sentido que el pescador desarrolle la red si no pensara en aplicarla para aumentar sus ingresos en términos de pescado y lo que su excedente le va a permitir conseguir. Ahora, pensemos, si el pescador ocupaba todo su tiempo antes para pescar el poco pescado que pescaba, ¿de dónde este sacó tiempo para dedicarse a fabricar la red si para subsistir debía pescar? Si él se dedica varios días a confeccionar la red, pues simplemente no va a poder comer porque no va a pescar nada durante ese tiempo, ¿estás de acuerdo? Y aquí es donde entra el concepto del ahorro, que es crucial para la conformación de bienes de capital. Para fabricar la red, el pescador debió haber consumido menos, o sea, ahorró durante un tiempo para tener los recursos para financiarse o en su caso alimentarse mientras él confeccionaba la red. Ahora, si le toma una semana de trabajo confeccionar la red, quiere decir que si el pescador vivía de 6 kilos de trucha al mes, es decir 1.5 kilos por semana, entonces él deberá ahorrar 1.5 kilos para poder consumirlos mientras no tenga el tiempo de pescar por estar fabricando la red. O sea, que por 3 semanas debe consumir solo 1 kilo de trucha, porque así le va a sobrar medio kilo por semana para ahorrar, lo que le va a dar 1.5 kilos que necesita para confeccionar su red tranquilamente mientras no pesca y él pueda seguir comiendo. El pescador puede ser que pase algo de hambre por su ahorro, pero una vez que junte el 1,5 kilos de trucha ahorrado, puede hacer su red y luego de esa restricción temporal de su consumo, podrá, gracias a la nueva red o su nuevo bien de capital, aumentar su consumo. Entonces, ese ahorro le ayudó a crecer y a ganar más en el futuro. Entonces, contar con el capital te da la oportunidad de innovar, arriesgando tus ahorros, y así es como se crece en el sistema. O también son los herederos de quienes lo han hecho antes y de ellos depende que se eleve toda la sociedad. Quienes heredan también deben continuar
haciendo este trabajo de innovación permanente, porque si no, de lo contrario, pues van a perder los negocios que se han construido con su familia y empobreciéndose a sí mismos y a la sociedad. Si la sociedad le quisiera quitar la riqueza que generaron estas personas, al final genera pobreza, porque romperás las líneas de innovación y de progreso que necesita una sociedad para seguir siendo próspera. Que se generen bienes de capital gracias a la innovación siempre tienen una posición que los sitúa en algún lugar dentro de la cadena de producción de bienes de consumo, dependiendo su función. Por ejemplo, en el caso de la red del pescador, esta se ubica en la etapa más cercana a la producción de bienes de consumo. Para hacer esa red, antes tuvo que inventar y hacer la cuerda con la que hicieron esa red, o alguien hizo la planta de fundición donde se derrite el metal para que pueda ser manipulable y se pueda usar para trenzar la red, y todos son bienes de capital, y para producir todos esos bienes fue necesario que existieran ahorros disponibles y sobre todo el ingenio que permite convertir esos ahorros en tecnología, todo con la final de que haya más redes o cualquier otro producto, muebles, comida, casas, puertas, etc. Y dentro de la cadena de producción hay miles de participantes en la cadena. Entonces son literalmente millones de personas e interacciones entre personas. Todo esto ocurre a ciegas. Por ejemplo, para que un obrero consiga pan todas las mañanas camino a su trabajo, hay panaderos, agricultores, quienes llevan el agua al campo, quienes muelen el maíz, quien inventó la máquina que muele el maíz, quien trabaja en la fábrica de harina, etc. O sea, hay muchas interacciones para que una sola persona pueda tener pan en la mañana. Y todo esto funciona sin que haya algo o alguien que la dirija, gracias a algo que llamamos sistema de precios. Ahora, en una economía monetizada, los precios se expresan en dinero, ¿vale? Pero el dinero, debes de entender, y esto es un concepto muy importante aquí, el dinero no es lo mismo que los precios, ni que la riqueza, ni tampoco que el capital, aunque sí están relacionados. Y con esto vamos con la siguiente lección. Lección número 9, el dinero no es riqueza. Muchas veces en la sociedad se piensa que el dinero es riqueza, pero el dinero es un medio que sirve como intercambio de bienes y servicios entre individuos, y su cantidad no determina la productividad de una economía. De hecho, más dinero, como ya vimos, genera inflación o hiperinflación, que no es más que una pérdida del poder adquisitivo del dinero, como pasa en Venezuela. Entonces, la riqueza, ¿qué es la riqueza? Son aquellas cosas que podemos consumir, utilizar y aplicar para incrementar el consumo. Por ejemplo, el agua potable es riqueza porque la necesitamos todos los días, mientras que $1 millón va a ser inútil si no tenemos en qué gastarlos. Si estamos perdidos en el desierto sin nada y nos ofrecen 1 litro de agua o $1 millón, obviamente vamos a elegir el litro de agua. Por eso es que el dinero no es riqueza, sino un medio de intercambio de riqueza. Lo mismo pasó con el oro y la plata. Antiguamente eran el dinero, como todos sabemos, pero tampoco fueron riqueza hasta que se encontraron aplicaciones industriales para ellos. Entonces, nadie es rico por la cantidad de dinero que tiene acumulado o por la cantidad de dinero que gana al mes, sino que lo es por lo que puede comprar con ese dinero, y eso depende de la producción de bienes reales, ¿vale? Y con eso vamos con la lección número 10. Los precios son información. Y bueno, creo que esto es algo muy importante que tenemos que saber. Primero, debemos saber que el precio no es una cantidad de dinero arbitraria que se le ocurre cobrar al vendedor. O sea, yo puedo querer cobrar $1 millón por un sándwich, pero no es algo que alguien me vaya a pagar. Pero lo importante aquí es que los precios son mecanismos de transmisión de información sobre los recursos que se encuentran disponibles en una economía. Constituyen una brújula que va a guiar todas las decisiones económicas de los consumidores, de los trabajadores, los empresarios y de todos los agentes del mercado. O sea, el precio refleja qué tan deseado en el mercado está algo o qué tan escaso está. Por ejemplo, ahorita en México el precio de los coches usados está subiendo porque los coches nuevos están tardando mucho en entregarlos. No hay coches nuevos. El precio que sube refleja información sobre el mercado de los coches. En este caso nos da como información la escasez que existe actualmente, y por tanto esa información la puede usar la sociedad en general. Puede ser, por ejemplo, buen momento para vender tu coche sin tener una pérdida con relación al precio al que lo compraste, o como empresario
sabes que no es un buen momento para invertir en una flotilla de coches. O puede ser una buena oportunidad para vender una flotilla vieja. O por ejemplo, si nos vamos a la familia. Una familia va a saber que no es un buen momento para adquirir un coche nuevo, ya que los precios de estos están muy altos. Entonces, el precio nos da información que podemos usar a nuestro favor. Ahora, esto también manda sobre la actividad productiva de un país. En la pandemia hubo muchas personas que vendían los cubrebocas muy caros. Y deja tú si estuvo bien o no, si moralmente estuvo bien o no, pues realmente pasó. Entonces, como en ese momento el mercado vio que los cubrebocas se estaban vendiendo caros, en automático hubo una avalancha de personas que se dedicaron a hacer cubrebocas. Entonces, las subidas de precios de un producto hace que sea más rentable como negocio, ¿vale? Y al ser más rentable, más personas van a querer hacerlo. Y al final, esa nueva oferta que se va a sacar de ese producto es para cumplir una necesidad. Y sí, con el tiempo los precios se vuelven a estabilizar. Y en ese momento, muchas de esas personas se van a salir de ese negocio y se van a mover a otro producto que sea más rentable en ese momento. Claro, es más complejo porque también existe lo que se llama elasticidad de la oferta y de la demanda, o hay productos que se vuelven complementarios de otros. Pero para lo que se refiere en este libro es suficiente con que entiendas esto, porque ya si nos vamos más profundo vienen conceptos matemáticos, fórmulas y muchísimas cosas más. Pero bueno, el dinero entonces resuelve, o sea, el papel moneda, su función es resolver varios problemas. Por ejemplo, un pescador no va a poder cambiar 10 millones de truchas por una casa, porque la persona que es dueña de la casa no va a poder comerse tantas truchas y aparte se le van a echar a perder tarde o temprano. Entonces, las truchas se convierten en papel moneda y ya se le puede usar como medio de intercambio. Pero como vimos, no es riqueza, es un medio de intercambio, nada más funciona como un medio de intercambio. Claro que también nos ayuda a darnos una idea de la riqueza general que tiene una persona, pero el dinero no es riqueza porque es papel, pero claro que tiene una función muy específica en el sistema. Pero bueno, igual, un empresario necesita el dinero o el papel moneda para saber si un negocio le es rentable, para poder hacer cálculos fácilmente. Porque sin el dinero, el cálculo matemático de saber si un negocio es rentable o no va a ser muy difícil. Gracias al dinero podemos saber cuánto se invertirá y cuánto se regresará y saber si es rentable o no. Tener un blockbuster, por ejemplo, ya no es rentable porque nuestro cálculo en dinero de renta de un local, comprar las películas, hacer predicción de cuánto dinero va a gastar cada cliente, ese retorno de inversión ya no da, ya no es algo que sea viable hacer. Y esto pues obviamente fue por los servicios de streaming, ¿vale? Pero el dinero nos da esa oportunidad, que justo esto es un problema que se sufre en un sistema comunista. Al gobierno ser el dueño de todo, ellos ponen los precios, pero como vimos, el mercado sube o baja el precio de las cosas de acuerdo al momento que se esté sufriendo en el mercado, sea bueno o sea malo. Y al no tener una referencia como el precio, el gobierno trata de fijar el precio de acuerdo a lo que ellos creen, pero por la experiencia se sabe que esto, en vez de ayudar, empeora las cosas, porque si el precio te dice qué es lo que la sociedad necesita, al subir o bajar los precios de los productos, el precio sirve como referencia, ¿vale? El comunismo lo que trata es de adivinar qué necesita la sociedad, y al fallar en este proceso de predecir qué es lo que necesita, va a conducir a la escasez. Pero para que te quede más claro, te voy a dar un ejemplo. Si el gobierno cree que el pueblo necesita 10 kilos de arroz, pero en realidad solo necesitaba 5 kilos se van a desperdiciar, ¿vale? Y la energía ocupada para esos 5 kilos no se usó para otra cosa, por ejemplo para producir frijol, lo cual puede ser que sí sea algo que la sociedad necesitaba. Entonces, al final de este proceso, la sociedad se empobrece porque la sociedad desperdicia recursos en producir cosas que no se necesitan, y al final la sociedad solo tiene que vivir con 5 kilos de arroz, cuando para estar bien necesitan 5 kilos de arroz y 5 de frijol. Y esta información te lo habrá dado el precio si hubieras dejado al mercado desarrollarse libremente. Por eso es que el consumismo se empobrece a largo plazo. Entonces, pues es eso, los precios son fuentes de información, no existen los precios justos, sino que un precio depende de varias fuerzas, si no pues todos cobrarían $1 millón por vender un sándwich.
o bajaríamos todos los precios para que todos pudieran comprar de todo, pero no es así, ¿vale? Y bueno, vamos con la siguiente lección, lección 11, la competencia es colaboración y descubrimiento. Ahora, muchas personas piensan que una sociedad ideal debería ser donde todos colaboremos en vez de competir, pero lo que muchas veces estas personas no ven es que la competencia entre empresas nos ayuda a todos, porque es el mayor motivante para generar más riqueza y es parte de la psicología humana que uno quiera ser mejor que el de al lado. Uno de los ejemplos más claros es como que es en el fútbol. En el fútbol se requiere al menos 2 equipos para poder existir. Lo mismo, el mercado necesita diversos participantes para poder emerger. Si existe un solo proveedor de pan y aparte que lo hace de mala calidad y caro, es algo muy negativo para los consumidores, quienes se podrían beneficiar mucho más si contaran con un pan de mejor calidad y mejor precio. Vamos al ejemplo del fútbol. El fútbol es bueno porque no cualquier jugador puede llegar a jugar en el Barcelona. De muchos jugadores, uno de cada generación lo logra, o hay generaciones que ni uno. Entonces, llegan los mejores y que haya más equipos que quieran ganar más aficionados para tener más ganancias, los obligan a competir con equipos de todo el mundo. Y eso mismo le hace pagarle a los jugadores más, invertir en nuevas tecnologías, para que puedas preparar mejor a los jugadores, y al final todo eso hace que el fútbol sea mejor que hace 50 años. Pero si no fuera así, el mismo equipo jugaría entre ellos por nada y nadie se preocuparía por mejorar y se estancaría el progreso en el deporte. Y pues esto es lo mismo que pasa en el mercado cuando se intenta eliminar la competencia. Se estanca el crecimiento. Si el empresario ve que alguien vende algo muy caro y de mala calidad, va a haber una oportunidad de mejorar ese servicio, de innovarlo y pues por ende promover el desarrollo de la sociedad. Y después de él puede llegar otro que todavía lo mejore más y más, como Blockbuster y Netflix. Ahora, no todos pueden competir al mismo nivel en el mercado. Algunos van a tener mejores capacidades, más creatividad, más talento, más suerte, etc. Pero tampoco es algo malo del todo porque Walmart pues no está en el pueblito, no está en todos los pueblitos, ¿vale? Pero las tiendas pequeñas sí lo están y su propuesta es llevar productos o servicios donde los grandes no llegan. Muchos canteranos del Barcelona, por ejemplo, no se van al Barcelona, pero se debutan en otros equipos donde aportan y van a hacer crecer otras ligas. Al final, se debe entender que cada persona y empresa tiene su propio papel en la economía y todos colaboramos para mejorar y avanzar como sociedad. Y al final funcionan como engranajes cada uno, ¿vale? Siguiente lección, lección 12. El empresario es un benefactor social. Ahora, el empresario o emprendedor es responsable de que existan todas las cosas que usamos en el día a día y que van desde la cama, desde la casa, jabón, agua potable, comida, ropa, etc. Esto pasa porque las personas se especializan en diversas profesiones y se vuelven expertos en eso. El emprendedor es un profesional que se especializa en detectar oportunidades en las que puede conseguir una mejor asignación de recursos o una multiplicación de ellos mediante alguna innovación que pues primero se debe imaginar y después aplicar. Y el empresario sabe si está o no creando valor para otros a través de las utilidades o de las pérdidas. Si su negocio genera utilidades es porque satisface la demanda de los consumidores. Si en cambio, si genera pérdidas, entonces no está cumpliendo lo que los consumidores esperan de él y le van a quitar el apoyo económico. Por eso es que los consumidores son los mandatarios y a quienes se les debe el empresario. A su vez, en un proceso de competencia con división del trabajo, es quien descubre aquellos espacios de creación de valor que muy pocos pueden ver y va a arriesgar su capital, su tiempo y su energía para aplicar el ingenio para producir ese valor. Esta actividad inicial es esencialmente mental porque el valor que se crea primeramente en la mente del empresario y luego la tiene que poner en práctica con su poder innovador, y pues también va a correr el riesgo de que la idea que tiene en su cabeza fracase. Entonces, no existe una riqueza asegurada para nadie, ni siquiera la heredada. Muchas personas que no tuvieron la capacidad de mantener una herencia la han perdido, pero al final el empresario es un benefactor social porque él aporta los recursos para que la sociedad avance. Por ejemplo, la competencia entre las marcas celulares nos ha llevado a que el precio se desplome, permitiendo que los smartphones se masifiquen. Y esto ocurre porque las empresas
se especializaron en detectar espacios de mayor creación de valor, observaron gracias a la competencia nuevas oportunidades y buscaron siempre mejorar los productos y hacerlos más baratos y con mejor tecnología. Y como resultado, pues actualmente todas las personas tienen un smartphone, lo que en el 2007-2006 era imposible para muchas personas, eran cosas muy caras. Lección número 13, innovar es destruir. Bueno, ya vimos que la clave para que una economía cree recursos y los asigne de una mejor forma es la innovación. Pero cada innovación produce la destrucción o transformación de aquello que viene a reemplazar. Por ejemplo, si un científico inventa una pastilla que cure el cáncer, toda la tecnología para quimioterapia y tratamientos, incluyendo especialistas, van a quedar obsoletos. Por eso se dice que el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Si el día de mañana una sola pastilla de $1 sanara todas las enfermedades posibles, no van a ser necesario tantos hospitales, médicos, exámenes, etc. En este punto, lo peor que se puede hacer es evitar la innovación para mantener las industrias a flote, porque siguiendo el ejemplo de la pastilla milagrosa, al evitar su creación no solo moriría más gente de cáncer, sino que se evitaría un proceso de enriquecimiento formidable de la sociedad. Esto es lo mismo que si para evitar que los fabricantes quebraran se dejaran de producir computadoras. O sea, no puedes decir que no fabrican computadoras porque la fábrica de máquinas de escribir va a quebrar al final de cuentas, ¿vale? Lección 14, comerciar nos enriquece. En un mundo globalizado con libre comercio, o sea, con mercados que se extienden por todo el planeta, las innovaciones que ocurren en Japón o en Suiza van a beneficiar a todos. Por ejemplo, en América Latina utilizamos tecnologías que van desde automóviles, computadoras, medicamentos y muchas otras. Y nada de esas cosas fue inventada en Latinoamérica. Sin embargo, pues la región puede usar toda esa tecnología. O sea que cuando un japonés o un suizo innova, no solo enriquece a su país, sino que enriquece a todo el planeta. Como pasó con el internet. Fue un invento de la guerra en Estados Unidos y al final no es algo que solo se usa en Estados Unidos, ¿no? Enriquece a las personas también. Entonces, las oportunidades de creación de valor que los empresarios suizos o japoneses detectan se perdería si intentáramos proteger a los empresarios ineficientes de nuestros propios países mediante prohibir bien que importen o ponerles muy altos impuestos a sus productos para que no sean competitivos. En la práctica, prohibir o restringir la importación de automóviles para, entre comillas, proteger la industria nacional equivale a entregarle un monopolio de producción a los productores nacionales. Y lo anterior, ¿qué pasa cuando hay un monopolio? Los va a llevar a que no tengan incentivos para producir mejores cosas a precios más asequibles. Entonces, en teoría, muchas personas dicen que si se deja entrar, digamos, vamos a hablar de marcas, si se deja entrar a Honda a un país, va a hacer quebrar a la industria nacional. A ver, esto es cierto, pero no es del todo malo, como lo vimos los capítulos anteriores. Se van a crear otros empleos que antes no existían, como por ejemplo distribuidores, mecánicos, secretarias, proveedores, que esto va a surgir a través de la importación de nueva tecnología, pero además los precios de los autos van a bajar y la gente va a poder comprar autos a mejores precios o autos a mayor calidad. Y adicionalmente, el tener esta tecnología nueva va a permitir que el gobierno pueda invertir en mejores camiones, por ejemplo, en mejor transporte público. Se va a poder transportar probablemente mejor con mercancía a precios más asequibles a través del país. Va a aumentar el turismo. Entonces todo eso va a incrementar la riqueza general de un país. Como tal, el proteccionismo comercial pues se vuelve algo absurdo porque hace imposible beneficiarnos del talento de otros. Y al mismo tiempo, si nosotros impedimos que Toyota o Volkswagen entren al país, también no nos dejan avanzar a nosotros. Si ellos trajeran una tecnología o un nuevo material con el que hacen los coches que es muy ligero y más resistente, nosotros podríamos usar ese material para crear todavía otras innovaciones dentro del país. Ahora, como vimos antes, en una transacción las dos personas compran y las dos personas venden. Si un país compra coches, lo van a pagar en dólares.
que es normalmente es la moneda internacional. Los pueden pagar en otras monedas, claro, pero esos son casos ya son casos específicos, ¿vale? Entonces, ellos reciben dólares, estos dólares son vendidos en el país para poder comprar otras cosas importantes. Entonces, siempre que se compra algo del exterior, al mismo tiempo se está vendiendo algo al exterior, porque de lo contrario pues no se puede comprar nada, ¿vale? Y última lección 15, los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Pues qué les digo, esto es muy fácil, prácticamente todo lo que se ha creado y que hoy utilizamos de una manera masiva, tipo el celular, comenzó como un lujo de unos pocos. Incluso antes comer 3 veces al día era un lujo, hasta que llegó algo llamado revolución industrial y masificó la producción de alimentos, eliminando el hambre que afectaba pues, a la mayoría de la población de países que hoy son desarrollados. Entonces, en el mundo actual, todos hemos experimentado la baja de precios de bienes y servicios gracias al mercado, y es en esas áreas donde el gobierno interviene con regulaciones, aranceles y otras medidas que estas bajas de precios se mantienen. Entonces, a pesar de que siempre hay cosas que evitan estas cosas del progreso, la innovación siempre va a hacer que las cosas continúen avanzando y va a incrementar la calidad y va a bajar los precios de las cosas. Si por ejemplo, y lo hemos visto en Latinoamérica mucho, por ejemplo en Venezuela lo hemos visto demasiado, si nosotros abrazamos ideas populistas de mejoras instantáneas de una sociedad, si promovemos una lucha de clases para impedir que unos pocos estén mejor que otros, se va a destruir el progreso social que solo el mercado podría regular, ¿vale? Entonces, pues aquí termina el libro, pero en general creo que nos deja una idea importante aquí, que es cómo el mercado es capaz de regularse solo. Claro que no les voy a mentir tampoco. Hay otras ideas y otras teorías económicas que dicen totalmente lo contrario, pero hasta el momento países como Estados Unidos, que adoptan mucho esta idea, se ha comprobado que pues también, ¿no? Ha sido algo bueno para ellos. Que muchos dirán, es que en Estados Unidos hay muchos vagabundos y bla bla bla, no, que también tienen sus problemas, bla bla. Pero bueno, esto es parte, ¿no? Hay muchas teorías económicas, pero esto, que es la que la mayoría del mundo tiene, pues defiende esa idea, ¿no? El mercado se puede regular solo. Cuando hay muchos impuestos, pues la gente tiende a irse del país o sacar su riqueza del país. Y bueno, espero que este libro les haya dejado varias lecciones. Traté de hacerlo lo más entendible posible. Espero que me haya quedado bien, que haya sido todo entendible. Y recuerda, si me quieres agradecer, te agradecería si me vas a seguir a mi Instagram, sirfralan, que bueno, ahí comparto varias cosillas, varios pensamientos, varias cosas. Y bueno, me ayudarías mucho si también me vas a seguir, ¿vale? Entonces, amigos, pues, ¿qué les digo? Cuídense, ¿vale? Que tengan un buen día, una buena noche, dependiendo de cuando me estén escuchando. Y bueno, cuídense. Bye.